Estamos de vuelta, 40 minutos ya sobre las 8 de la mañana, y ya saben que desde hace varias semanas en este programa y en esta emisora, la radio de todos, ponemos voz y damos la oportunidad de que todos los sectores nos cuenten cómo están pasando la cuarentena. El sector primario, desde luego, no iba a ser menos, y así nos lo ha transmitido, esa desesperación y sensación de ahogo al no saber, igual que el resto de los sectores, qué va a pasar en un futuro próximo. Incluso veíamos como parte de los agricultores se despojaban de su cosecha y la tiraban al barranco en un alarde de esa falta de apoyos por parte de las grandes superficies comerciales. Hoy tenemos al otro lado, y de verdad que lo agradecemos muchísimo, a Alicia Banostonde, la consejera de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, que creo que se estrena, no con esta emisora, nos hemos visto en otras ocasiones, pero sí al menos en este programa. Alicia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Decíamos que el sector primario, imagino que de toda Canarias, pero especialmente la parte que nos ocupa, que es Fuerteventura, ayer de hecho emitía una publicación con una serie de medidas urgentes porque tiene miedo a la desaparición. Hablamos de familias que incluso pues han temido por la continuidad porque no había relevo generacional. Ustedes no son ajenos a estas demandas. ¿Qué van a hacer para ayudar a este sector primario? Sí, efectivamente, el sector primario en su conjunto no ha sufrido tanto como otros sectores, como puede ser el sector turístico, que realmente ha cerrado completamente, pero también hemos sufrido lo nuestro en determinados subsectores, sobre todo esos productores que le vendían la producción a hoteles, bares, restaurantes, que es el caso en gran medida de Fuerteventura, ¿no? Que era toda esa producción ligada al turismo y que realmente han visto cómo se ha cerrado esas ventas tanto de frutas y hortalizas y sobre todo también de quesos en Fuerteventura. Es verdad que nosotros estamos tomando medidas al respecto porque nos gustaría que no se tuviera que parar la producción, sobre todo en el ganado, ¿no? Que no tengamos que tener pérdidas de ganado y que podamos pasar esta crisis, digamos, un poco al ralentí hasta poder volver a la normalidad. Por eso sí estamos trabajando en varias medidas con respecto al sector quesero, al sector ganadero de leche de caprino. Sí que estamos flexibilizando y anticipando las ayudas que tenemos que pagar, que normalmente se pagan en junio, a finales de junio. O sea, dentro de varios meses queremos intentar pagarlas ya para poder inyectar esa liquidez y que puedan tener también fondos para poder alimentar al ganado y mantener esa cabaña, ¿no? Estamos también en contacto con los cabildos, que también nos han comentado esa voluntad de hacer líneas de ayudas específicas para el ganado caprino, para el tema de la alimentación, para el forraje, ¿no? Yo creo que también es interesante que podamos trabajar coordinadamente, ¿no? También a través de nuestra empresa pública que se llama Gestión del Medio Rural, hemos habilitado un correo para todos aquellos que han tenido problemas para vender su producción, que puedan contactar con nosotros e intentar distribuirlo en otros lugares, ¿no? Es verdad que en las grandes superficies que ya tienen sus clientes habituales y las ventas son como son también, quiero decir que en las últimas semanas se ha paralizado un poco la venta del fresco, pero también por otros canales diferentes con GMR estamos llegando a acuerdos con algunos ayuntamientos, sobre todo en las islas capitalinas, con las grandes ciudades de Canarias para poder acometer el tema de cajas frescas, de productos frescos para familias con problemas económicos a través de asuntos sociales. Nosotros compramos esa producción a los agricultores y ganaderos y confeccionamos esas cajas que luego, a través de un contrato con el ayuntamiento, con los fondos sociales, pues podemos nosotros financiarlas, ¿no? Es decir, que tenemos que buscar salidas distintas y buscar también alternativas. Es una situación que no habíamos tenido nunca antes y que nos hemos tenido que enfrentar de un día para otro a este cierre, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos entre todos, yo creo que buscando diferentes alternativas a todos los sectores. Desde luego que sí. Por lo tanto, nos quedamos con esa idea, Alicia, de que los pequeños productores, sí que en principio sus producciones estaban destinadas, en el caso de Fuerteventura, hay este mercado, el mercado de la biosfera, es un mercado que puso en marcha el Cabildo de Fuerteventura a través de la Reserva de la Biosfera y que permite que los productores vendan sus productos sin ningún coste para ellos en cuanto a las instalaciones. Este mercado se ha visto cerrado, ha sido una de las principales quejas, lo comparaban con Tenerife. En este caso, usted lo que afirma es que esas pequeñas producciones podrían ser compradas por el propio Gobierno de Canarias o los ayuntamientos. Normalmente los mercados municipales se están organizando de otra manera, que es mucho más sencilla, porque al final nuestras instalaciones de GMR están en las islas capitalinas y a veces no es tan fácil ni tan cómodo poder dar salida en otros puntos. Lo que están haciendo otros municipios, y yo creo que es tal vez más fácil, es organizar a los agricultores de los mercadillos para que ofrezcan dentro del mismo municipio esas cajas elaboradas
con la producción de todos los productores y vendidas a través de plataformas online o a través simplemente de WhatsApp. Por ejemplo, en Mallorca han hecho eso, en Palma de Mallorca, y yo creo que es una operación que ha sido muy beneficiosa para todos. A través de WhatsApp se envía, hay un número de móvil en el que puedes mandar los pedidos y que te manda la disponibilidad de productos, y luego se confeccionan esas cajas y se reparten a domicilio. A nivel de municipal e insular, a veces es, yo creo que más práctico hacer eso cuando son pequeñas producciones y darle salida en las zonas cercanas. Es una Ujú. opción que está funcionando en otros lugares. El Cabildo de Gran Canaria también lo está planteando. Ahí nos ha pedido ayuda al gobierno para la logística, y en ese sentido también se la ofrecemos, por supuesto, al Cabildo de Fuerteventura, como no podría ser menos, si quisieran hacer alguna cuestión parecida. Hay una reclamación que creo que ha priorizado todas las demandas del sector primario en Fuerteventura, consejera, que es el pago de las ayudas atrasadas agropecuarias del Cabildo de Fuerteventura y del POSEI del Gobierno de Canarias. Ellos han tenido en cuenta que la mayor parte de los agricultores hasta ahora no se han visto beneficiados por estas ayudas del POSEI porque no estaban representados dentro de ese sector. Hay que tener en cuenta que el sector estaba representado en Fuerteventura por la industria del tomate y eso ha desaparecido. Bueno, el sector caprino y el de frutas y hortalizas, es verdad que en Fuerteventura no hay OPFH que puedan hacer programas operativos para acogerse a las ayudas, pero sí el sector ganadero tiene sus ayudas POSEI, que no están retrasadas en realidad. Esas ayudas se pagan de forma rutinaria todos los años a finales de junio en general. Es decir, lo que estamos intentando hacer es adelantarlas, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí también hay una inyección de liquidez importante, por ejemplo, la ayuda a la leche, la ayuda al forraje. Es decir, esas ayudas creo que podrían ser de gran beneficio para las explotaciones ganaderas ahora mismo. Es verdad que Ujú. en Fuerteventura, con respecto a las frutas y hortalizas, no hay una estructura de organización de productores de frutas y hortalizas. No hay ese volumen tan grande para tener esa estructura. Y bueno, yo creo que es una cuestión que habría que también valorar con el sector para poder potenciar las frutas y hortalizas en Fuerteventura. La posibilidad de unirse, de aprovechar esta circunstancia para unirse. De hecho, hay una iniciativa que queríamos preguntarle si también ha sido llevada a cabo en otras islas y pueda servir como ejemplo, y es que un empresario decía o proponía que esos espacios frigoríficos que ahora mismo están cerrados en los hoteles, en los restaurantes, fueran utilizados para que el sector pudiera depositar sus cosechas y no se echase a perder. ¿Esto se ha llevado a cabo en otras islas? Sí, en otras islas han llevado a cabo cuestiones similares. Por ejemplo, la administración pública ha cedido espacios para poder hacer este tipo de cuestiones. Un ejemplo, en la isla de La Palma han cedido unas cámaras de maduración de quesos a la denominación de origen de quesos de La Palma para que puedan madurar los quesos frescos que no se están vendiendo, de manera que puedan darle una segunda oportunidad al producto, ¿no? Yo creo que esas colaboraciones son importantes. También, por ejemplo, nosotros hemos hablado como Gobierno de Canarias con Mercatenerife para que también nos ceda unas cámaras para poder hacer unas cajas para el Ayuntamiento de Santa Cruz, y también nos la han cedido. Yo creo que esa cuestión es una cuestión de hablar, de coordinarse, y de en estos momentos tan complejos todo el mundo está por echarse una mano y por salir de esta lo mejor posible, con lo cual yo creo que sí, son opciones que se pueden valorar perfectamente. Ujú. La apertura de los mercados en Tenerife ha sido una buena idea. Bueno, los mercadillos como establecimientos de alimentación se podrían asimilar a aquellos que tienen una estructura fija, digamos un edificio donde siempre se celebra el mercadillo, como un mercado de abastos, como mercados de fin de semana que también se hacen en este tipo de estructuras. Se asemejan también a un supermercado, ¿no? En realidad, lo que se necesita es que se mantengan las mismas condiciones sanitarias de distancia entre los consumidores y de higiene que se hacen en un supermercado. Nosotros entendemos desde agricultura que los mercadillos también son importantes porque permiten dar salida a esa producción, pero también permiten que los consumidores tengan acceso a productos frescos de calidad y de cercanía. Y es verdad que es complejo y que es difícil a veces poder mantener esas condiciones, sobre todo cuando eh, por eso mismo no se permiten los mercados al aire libre, porque ahí es muy complejo poder mantener las condiciones de distancia. Pero en otros sentidos, pues hay mercados que están funcionando con relativa normalidad, dadas las Ujú. circunstancias. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que se tienen? Porque vemos que en los grandes supermercados, bueno, pues está muy establecido cómo lo han llevado a cabo en estos mercados.
Las recomendaciones de sanidad son exactamente las mismas. Tienes que garantizar que se mantiene la distancia entre los consumidores, ¿no? El acceso también, el aforo, que el aforo sea el necesario para que no haya aglomeraciones. También la higiene, que puedan utilizar guantes. Es decir, que hay unas cuestiones que son exactamente las mismas que en un supermercado, y que son las que necesitas mantener en un establecimiento de este tipo. Tal vez sea más complejo porque son muchos puestos diferentes que en un supermercado, que al final es una gestión única, ¿no? Y Ujú. bueno, entiendo también que algunas administraciones competentes en estos mercados no quieran, o entiendan que no pueden garantizar esa distancia, y en realidad lo primero, lo prioritario ahora mismo es la salud, la sanidad, es lo fundamental, lo que hay que garantizar en primer lugar en cualquiera de las cuestiones. Y después ya vienen las demás cosas, con lo cual, bueno, determinados lugares han entendido que no se garantizaban y que por tanto primaba la salud de los consumidores y de los productores sobre la venta de productos. Y bueno, es unas decisiones que hay que tomar en cada uno de los lugares, entendiendo cómo están organizados y cómo funcionan y la estructura que tienen cada uno. Que sería el caso de Fuerteventura, como hemos visto con el cierre de este mercado y también el mercado agroartesanal que se daba cada domingo en La Lajita. Por cierto, una de las reivindicaciones también, los muelles. Usted sabe que en todas las islas, pero principalmente en Fuerteventura, el queso, el producto estrella, viaja a otras islas. Los ganaderos se ven frenados en el muelle para poder comercializar su queso y es un stock que queda aquí. ¿Se van a tomar medidas Pero no entiendo por excepci- qué tiene excepcionales, problemas con el transporte interinsular? marítimo. Problemas con el Pero bueno, ya transporte. ha habido ciertas limitaciones al transporte marítimo, igual que el aéreo, pero las conexiones están garantizadas. Es decir, es verdad que ahora mismo hay conexiones más complicadas y más complejas porque han cambiado los horarios, pero bueno, estamos en estado de alarma, también tenemos que adaptarnos todos a las nuevas condiciones e intentar pues que sea lo menos doloroso para todos. Ujú. Vuelvo a lo de antes, al final el tema de la limitación de las conexiones también es por tema sanitario, por evitar ese contacto tan alto entre poblaciones de diferentes islas y por limitar un poco el traslado de personas. Y finalmente pues tendremos que trabajar cada uno en su lado. Eso también pasa en otras islas como el Hierro, que han cambiado los horarios de los barcos de Tenerife al Hierro, y les resulta mucho más complejo poder llegar a la hora para cargar en el barco, porque saldrá por la mañana temprano, pero bueno, habrá que adaptarse a las circunstancias, teniendo en cuenta que también es una cuestión temporal que durará 2 o 3 semanas y que entendemos que poco a poco volveremos a la normalidad. Ujú. ¿Hay cifras de cómo puede llegar a destruirse el sector primario en Canarias tras esta situación? Me refiero a personas mayores que definitivamente decidan cerrar y no estar esperando, así pasan 2 meses o 6 meses a que la actividad vuelva a retomarse con normalidad. No sabemos todavía aquí a priori valorar cuál va a ser el impacto de esta crisis en el sector. Es verdad, como decía al principio, este sector, siendo como está afectado, no es de los que más afectados están en Canarias, ¿no? Pensemos en una isla como Fuerteventura, que vive en una parte importantísima del turismo, ¿no? Y cómo también la caída del turismo hace que arrastre a otros sectores, ¿no? Como el nuestro, el sector primario, que siempre ha sufrido siempre una crisis, como bien decías, con unas personas ya con una determinada edad, Ujú. pero es verdad que tenemos que intentar por eso mismo mantenernos estos momentos de crisis buscando alternativas, buscando esa inyección de liquidez, eh, para poder mantener el sector hasta que volvamos a la normalidad. Alicia, consejera de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos en Fuerteventura. Seguramente para ese sector primario que tiene un peso importante en la isla, será importante también poder escucharla, tenerla cerca y saber que desde el Gobierno de Canarias, al menos esas ayudas que parece que se van a empezar a inyectar, van a llegar con agilidad o por lo menos están tomando medidas. Muchas gracias por participar en este programa. Muchas gracias a ustedes, y también tenemos a nuestro director general de ganadería, que también es de Fuerteventura, Taiset Fuentes, que también está también a disposición de todos los ganaderos, que es su sector, de Fuerteventura, para cualquier duda, cualquier cuestión. Aquí estamos para colaborar entre todos. Muchas gracias. Gracias, gracias Alicia. Y es cierto que Taiset Fuentes participaba la semana pasada y daba, bueno, pues varias ideas de cómo se estaba trabajando ya en la consejería. Vamos a ver si esas ayudas llegan a quien tiene que llegar, que es el sector primario, que como ven ya ayer ponía un documento sobre la mesa con una serie de medidas antes de, como decían, ahogarse definitivamente.